Vamos a analizar ahora los movimientos básicos de la rodilla y los músculos que están detrás de esos movimientos. Por un lado, la flexión. Aquí estamos observando la rodilla desde afuera, es decir, que esto es anterior, esto es posterior. Aquí está el fémur, esta es la rótula, esta es la tibia, este es el peroné. Aquí está la articulación femorotibial, aquí está la articulación tibio-peronea proximal. Aquí está la articulación femoro-rotuliana o femoropatelar. Este es el tendón rotuliano. Esta prominencia de la tibia es la tuberosidad tibial anterior. Y aquí aparecen en color rojo las masas musculares. En esencia, y como un resumen, los músculos que producen la flexión de la rodilla pasan o cruzan por detrás la articulación femorotibial. Son todos estos que están cruzando por detrás de la articulación femorotibial. Entonces se aprecia, por un lado, una serie de músculos que se insertan en el fémur, cruzan la articulación femorotibial por detrás y posteriormente se van a insertar en el esqueleto de la pierna, sea en la tibia o en el peroné. Veamos. Aquí los músculos que se insertan en la cabeza del peroné tiene que ser el posterior, llamado bíceps femoral. También van a producir flexión de la rodilla los otros posteriores, que son el semitendinoso y el semimembranoso. Además van a producir flexión de la rodilla el popliteo, que aquí no se ve, y por supuesto también los gastrocnemios o gemelos que forman parte del tríceps sural conjuntamente con el músculo sóleo. Vamos a ver los movimientos aquí de flexión. Este seguramente sea el bíceps femoral. Este es el gastrocnemio o gemelo lateral. Y en la extensión va a participar los músculos que componen el cuádriceps. Su inserción aquí en el polo superior. Este sería el tendón cuadricipital. Recordemos que el cuádriceps se integra por 4 vientres musculares: el recto anterior o recto femoral, el músculo crural, el vasto interno y el vasto externo. Crural, vasto interno y vasto externo se insertan en el fémur. Recto femoral se inserta, o recto anterior, se inserta en la espina ilíaca anterior-inferior y encima de la ceja cotiloidea del hueso coxal o ilíaco. Otro de los músculos que producen la extensión de la rodilla es el tensor de la fascia lata. Aquí se está produciendo la tensión y la contracción del músculo cuádriceps. Rotación interna y rotación externa de la rodilla. Aquí observamos la rodilla desde adelante. Esto es el fémur, rótula, tibia. Tendón rotuliano, desde el pico rotuliano o polo inferior de la rótula hasta la tuberosidad tibial anterior. Aquí toda esta serie de músculos que van a converger y se van a insertar en este sector alto de la epífisis o extremidad superior de la tibia son el sartorio, el recto interno y el semitendinoso. Sartorio, recto interno y semitendinoso van a converger aquí en una inserción que se denomina, por la forma que adopta, pata de ganso. Entonces van a producir la flexión de la rodilla, pero además la rotación interna. Van a traccionar la rodilla desde aquí, la tibia desde aquí la traccionan, de modo que la cara anterior de la tibia va a girar y va a mirar hacia adentro. Aquí está el movimiento de rotación interna, y ahora la rotación externa es producida fundamentalmente por el bíceps femoral, que recordemos se inserta en la cabeza del peroné. Aquí se observa la rodilla desde afuera, rótula, cóndilo femoral lateral, articulación femoro-rotuliana, articulación femoro-tibial, tuberosidad externa de la tibia, tuberosidad anterior tibial, donde se inserta el tendón rotuliano. Y aquí está la cabeza del peroné en su articulación con la tuberosidad lateral de la tibia.
estos ligamentos que van desde el cóndilo lateral del fémur, cruzan la articulación femorotibial y se insertan distalmente en la cabeza del peroné, es el ligamento colateral lateral. Vamos a analizar ahora los principales componentes óseos, ligamentosos y los meniscos de la articulación de la rodilla. Esta es una vista anterior de la rodilla derecha. ¿Por qué sabemos que es derecha? Porque tomamos como referencia que la rótula está adelante, es decir, estamos viendo la articulación desde adelante, y en el esqueleto de la pierna la tibia es el hueso medial y el peroné es el hueso lateral o externo. Entonces, lo que apreciamos también en esta figura es la articulación entre la cabeza del peroné y la tuberosidad lateral de la tibia. Es la articulación tibio-peronea proximal. Articulación tibio-peronea proximal. Recordemos que también la tibia y el peroné se articulan a nivel distal, una articulación que en esta figura no aparece. También apreciamos de la rótula el pico rotuliano o polo inferior de la rótula, vinculado con el tendón rotuliano, y el polo superior de la rótula, donde se inserta el tendón cuadricipital. Además apreciamos estos ligamentos, estas cuerdas fibrosas, son todos ligamentos. Por un lado tenemos los ligamentos colaterales medial y el ligamento colateral lateral. El ligamento colateral medial se inserta a nivel proximal en el cóndilo femoral medial y a nivel distal se inserta en la tuberosidad tibial interna o medial. Mientras tanto, el ligamento colateral lateral se va a insertar en el cóndilo femoral lateral. Mientras tanto, la inserción distal se ubica en la cabeza del peroné. Estos ligamentos aquí corresponden a los ligamentos cruzados. Pintado en celeste aparece el cartílago articular de los cóndilos femorales, lateral y medial. Y aquí también aparece una capa de cartílago articular de las mesetas tibiales. Vamos a observar entonces en este gráfico distintos componentes: huesos, articulaciones, ligamentos, tendones, músculos y otras estructuras. Vamos a adelantar para observar más en detalle estos componentes: rótula, fémur, tibia y peroné. Aquí aparece en esta imagen la rodilla con la masa muscular del cuádriceps, el tendón cuadricipital, su inserción en el polo superior de la rótula, y aquí desde el polo inferior rotuliano, el tendón rotuliano, que se va a insertar a nivel distal en la tuberosidad tibial anterior. Además aparece toda esta cápsula constituida por fibras de colágeno que están tendidas entre el fémur y la tibia. Es la cápsula articular. Aquí aparece la articulación tibio-peronea proximal. Cápsula articular de la rodilla. Y aquí se aprecia la interacción, el contacto articular entre los cóndilos femorales y las mesetas tibiales. Aquí aparecen tapizadas por cartílago articular las mesetas tibiales. Las mesetas tibiales son estos sectores de contacto para cada cóndilo femoral. Es ciertamente plano, pero cubiertos por cartílago articular. Meseta tibial medial, meseta tibial lateral. Y esta prominencia aquí delante de la tibia es la tuberosidad tibial anterior, donde se inserta el tendón rotuliano. Un sitio que se puede inflamar como parte de una enfermedad del crecimiento en futbolistas principalmente. Aquí observamos desde arriba la articulación de la rodilla, cóndilo femoral, rótula.
Veamos cómo la cara posterior de la rótula está cubierta por cartílago articular, que le permite adaptarse mejor a la escotadura intercondilia y a los cóndilos femorales, evitar la fricción además, y amortiguar impactos. Acá observamos las estructuras como si se hubiese atravesado con un serrucho. Observamos el hueso correspondiente al fémur, su cartílago articular, el hueso correspondiente a la tibia abajo, su cartílago articular. Entre medio, por supuesto, y dentro de la articulación, existe un líquido lubricante, que es el líquido sinovial de la articulación. Aquí observamos por delante la articulación de la rodilla y se destacan los ligamentos colaterales, el medial y el lateral. Inserción proximal del ligamento colateral medial, cóndilo femoral medial. Cruza la articulación femorotibial, la cruza por dentro y se va a insertar distalmente en la tuberosidad medial de la tibia. Por otro lado, el ligamento colateral lateral se inserta a nivel proximal en el cóndilo femoral lateral. Cruza la articulación femorotibial por afuera y se va a insertar distalmente en la cabeza del peroné. Recordemos que también en la cabeza del peroné se va a insertar distalmente el músculo bíceps femoral, que es flexor de la articulación de la rodilla y rotador lateral de la rodilla. Continuamos avanzando en la animación por computadora. Acá observamos los ligamentos cruzados, el anterior y el posterior. El ligamento cruzado anterior es este aquí, se inserta adelante en la superficie superior de la tibia y el ligamento cruzado posterior se inserta en el sector posterior entre las mesetas tibiales. Acá observamos el siguiente desplazamiento. Si un jugador recibe, por ejemplo, una patada desde adentro aquí en la tibia se va a desplazar conjuntamente con el peroné hacia afuera. Entonces, ¿cuál ligamento colateral se va a tensionar? Se va a tensionar más el ligamento colateral medial y podría producirse aquí una lesión, un estiramiento, una inflamación y cierto grado de rotura. Esa situación constituye un esguince de rodilla. Ahora vemos el caso contrario. Un jugador que recibe una patada desde afuera hacia adentro hace que el esqueleto de la pierna se desplace hacia adentro y por lo tanto se va a tensionar más este ligamento, que es el ligamento colateral lateral. Aquí estamos observando la rodilla desde atrás. Esta es la cabeza del peroné donde se inserta distalmente el ligamento colateral lateral. Esto podría producir una lesión aquí y se podría convertir en un esguince externo o lateral de rodilla. Entonces, los ligamentos colaterales son muy importantes en mantener la estabilidad en sentido medial y lateral de la articulación de la rodilla. Los ligamentos cruzados, este es el ligamento cruzado posterior, porque se inserta aquí en el sector posterior de la tibia entre los platillos o mesetas tibiales. Aquí se giró la rodilla, de modo que ahora la vemos desde adelante. Cóndilos femorales, medial lateral, tibia, cabeza del peroné, articulación tibio-peronea, y aquí se observa el ligamento cruzado anterior o posterior. Este es el anterior porque su inserción a la tibia está en el sector anterior entre los platillos o mesetas tibiales. Vemos cómo el ligamento cruzado anterior evita el desplazamiento excesivo de la tibia hacia adelante. Imaginen si intentáramos desplazar la tibia hacia adelante, este ligamento se tensaría más y evitaría un exceso en ese movimiento. Ahora observamos en una imagen translúcida la disposición del ligamento cruzado posterior, se inserta aquí en el sector posterior, ligamento cruzado anterior se inserta aquí en el sector anterior. A nivel del fémur, los ligamentos cruzados se insertan en la escotadura intercondilia. Aquí estamos observando la rodilla desde el lado lateral, desde afuera. El ligamento cruzado posterior
Evita los movimientos excesivos de la tibia hacia atrás.